Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Semoyenes, soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Zacapazla, en la ingeniería mecatrónica. El docente que nos imparte es el Oscar Javier Zapata Nava, en la materia de electrónica analógica. Hoy les voy a presentar algunos ejercicios de circuitos. En este ejercicio tenemos una fuente de voltaje de 5 volts, una resistencia de 1 ohm, un diodo de silicio y un diodo de germanio. Para poder determinar sus valores tenemos que saber la ley de voltajes de Kirchhoff, que nos dice que el voltaje va a ser igual a la resistencia 1 más el voltaje del diodo 1 más el voltaje del diodo 2. Si consideramos los parámetros, tenemos que el voltaje va a ser igual a la resistencia 1 más 0.7 volts, que es el voltaje de un diodo de silicio, más 0.3, que es el voltaje de un diodo de germanio. Simplificamos nuestras operaciones, tenemos que el voltaje va a ser igual a la resistencia 1 por la corriente 1 más 1 volts. De esta manera podemos determinar el voltaje. Ahora, para poder determinar el amperaje, en la corriente tenemos que una fuente de 5 volts va a ser igual a 1 ohm por la corriente 1 más 1 volt, más 1 volt. Esto quedaría como menos 1 ohm por la corriente 1 más 5 volts es igual a 1 volt. De igual manera simplificamos y tenemos que la corriente 1 va a ser igual a 1 volt menos 5 volts, es decir, menos 1 ohm. Entonces tenemos que la corriente 1 va a ser igual a 4 amperes. Ahora, determinando esto, podemos obtener el voltaje de la resistencia 1, que nos dice que va a ser igual a 1 por 4 amperes. Esto simplificado, tenemos que el voltaje de la resistencia 1 va a ser igual a 4 volts. De esta manera podemos determinar el potencial, el potencial de la resistencia 1, que nos dice que el voltaje de la resistencia 1 por la resistencia, el voltaje de la resistencia 1 por la resistencia 1, y también tenemos que el potencial de la resistencia 1 va a ser igual a 4 volts por 4 amperios. Tenemos que un restado de 16 volts. Esa sería nuestra potencia de corriente que va a circular por la resistencia. En nuestro ejercicio tenemos este circuito. Tenemos una fuente de voltaje de 5 volts, una resistencia de 1 kilo ohms, un diodo de germanio, otro diodo de germanio y un diodo de silicio. Para poder determinar tenemos que saber de qué manera va a circular nuestra corriente, que sería más menos, al igual que el diodo, que sería más menos, y poder determinar en qué diodos va a circular la corriente y en qué diodos sí. Entonces, por medio de la ley de Kirchhoff, que nos dice que el voltaje va a ser igual al voltaje de la resistencia 1 más el voltaje del diodo 2, y tendremos que el voltaje es igual al voltaje de la resistencia 1 más 0.3 volts, que es el valor de nuestro diodo de germanio. Tenemos que el voltaje 2 va a ser igual al voltaje del diodo 2, va a ser igual a 0.3 volts. Y tenemos que nuestro voltaje 3 va a ser igual al voltaje del diodo 3, es igual a 0.7. Simplificando nuestro circuito, tenemos nuestro circuito que va a ser de 5 volts con una fuente de voltaje de más menos, un diodo de germanio y un solo diodo de germanio y una resistencia de 1 kilo ohm. Aquí se encuentra, este sería nuestro circuito ya más simplificado. En este tenemos que identificar, igual nuestros valores. Tenemos una fuente de voltaje de 5 volts, una, una resistencia de 100 ohms, dos diodos de silicio y otra fuente de voltaje de 6 volts. Aquí tenemos que identificar de qué manera quedaría nuestra resistencia. Entonces, si tenemos con esto vamos a identificar nuestra diferencia que hay entre estas dos fuentes, y nuestra diferencia es de 1 volt. Entonces, si simplificamos, tenemos que solamente tendríamos una fuente de voltaje de 1 volt, una resistencia y dos diodos de silicio. Pero tenemos que identificar nuestra polarización de la corriente, de qué manera va a circular la corriente. Entonces, tenemos nuestra corriente va a circular hacia aquí. Entonces, de esta manera quedaría nuestro circuito, así, con nuestro diodo de esta manera, con una polarización de más menos y nuestra resistencia igual. Entonces, esa es una manera de cómo podríamos resolver este ejercicio. Otro sería, aquí tenemos otro ejercicio que sería una fuente de voltaje de 2 volts, dos fuentes de voltaje de 2 volts, una resistencia de 100 ohms, dos diodos de silicio. Entonces, aquí vamos a determinarlo por la ley de voltaje de Kirchhoff, que nos dice que el voltaje va a ser igual al voltaje del diodo más el voltaje de la resistencia. Aquí es igual que el otro ejercicio. Entonces, como tenemos dos fuentes de voltajes de 2 volts, entonces nuestro circuito quedaría de esta manera, que sería un voltaje de 2 volts con una polarización de más menos, nuestra resistencia y nuestro yodo de silicio. En este sería casi igual, pero en este tenemos una fuente de voltaje de menos 1 volt más una fuente de voltaje de 1. Entonces nuestra diferencia quedaría
que sería de 2 voltajes, 2 volts con nuestro circuito. Entonces casi sería igual que este, ¿vale? En este tenemos que determinar el valor de la resistencia. Tenemos una fuente de voltaje de 5 volts, una polaridad de más menos y un diodo emisor de luz. Y nosotros sabemos el valor de nuestra resistencia. Entonces tenemos los valores que sería la corriente es igual a 20 miliamperios. El voltaje del diodo que sería 1.8 volts. Por medio de la ley de Kirchhoff que dice que el voltaje va a ser igual a la resistencia 1 por la corriente más el voltaje del diodo. Entonces, esto simplificando, tenemos que la resistencia va a ser igual al voltaje menos el voltaje del diodo sobre la corriente. Tenemos entonces, si ya cambiando valores, tenemos que 5 menos 1.8 volts entre 20 miliamperios, tenemos que sería 16 ohms. Ese sería nuestro valor de nuestra resistencia. En este último ejercicio tenemos una fuente de voltaje de 10 volts, una polaridad de más menos, una resistencia de 220 ohms, una polaridad de más menos, 3 diodos de germanio, otro diodo de germanio y un diodo de silicio. Aquí tenemos que identificar cómo es que circula nuestra corriente y la polarización de nuestros componentes. Por medio de esto vamos a determinar el voltaje que circula en estas dos mallas, que son dos mallas. Entonces tenemos que el voltaje va a ser igual al voltaje de la resistencia más el voltaje del diodo 1 más el voltaje del diodo 2 más el voltaje del diodo 3. De esta manera vamos a poder determinar cuál va a ser nuestros cambios que vamos a realizar. Sustituyendo los valores, entonces tenemos que el voltaje de la resistencia va a ser igual a 220. Los tres diodos de germanios que serían 0.3 más 0.3 más 0.3, tenemos que 10 volts va a ser igual a 220 más 0.9, al igual que nuestra segunda malla. Tenemos que el voltaje del diodo 1 más el voltaje del diodo 2 más el voltaje del diodo 3 va a ser igual al voltaje del diodo 4 más el voltaje del diodo 5. De esa manera podemos determinar nuestros voltajes que va a circular por este circuito. Entonces tenemos, simplificando, tenemos que 0.9, que sería los tres diodos, va a ser igual al voltaje del diodo 4 más el voltaje del diodo 5. 0.9 volts va a ser igual a 0.3 más 0.7 y 0.9 va a ser igual a 1 volt. De esa manera podemos determinar cuál va a ser nuestro voltaje que va a circular por nuestros circuitos o por nuestras mallas. Pues eso sería todo. Muchas gracias y hasta luego.